Eh, Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que como ven se titula Necesidad y Codicia. Entonces vamos a tratar de ir dándole un contexto a estas dos palabras. Eh, la palabra necesidad viene del latín necesitas, pero por lo general una necesidad es la falta o la ausencia de algo, por lo general algo que es indispensable para la vida. Necesito, por ejemplo, el agua, ¿sí? Es algo indispensable para la vida. Entonces, una necesidad es algo que es imprescindible, que no puede faltar, porque si eso falta, pone en riesgo nuestra vida. Eso para, para tener la idea, el concepto de cuando algo es necesario, ¿sí? Que es indispensable para la vida, por eso no podemos prescindir de ello, como ya sabemos, el agua, el aire, el alimento, un techo sobre nuestra cabeza y obviamente algo que nos cubra el cuerpo, o sea, ropa. Ajá, entonces, eso es una necesidad, pero también sabemos que hoy en día necesitamos, bueno, el ser humano. Nosotros las personas creemos necesitar ciertas cosas. Por ejemplo, necesito el internet. Bueno, sí, el internet es necesario porque si no, no estuviéramos aquí conectados. Sí que es algo que es indispensable y que lo usamos para trabajar, ¿sí? Sobre todo para trabajar. Entonces se convirtió el internet en una necesidad porque es usado para trabajar y del trabajo que nosotros realizamos, pues comemos, ¿verdad? Y entonces ahí se va la cadenita y por eso es que el Internet se volvió necesario, pero si hacemos a un lado la parte laboral, el Internet para alguien que no trabaja, pues no necesita el Internet porque aunque no tenga Internet esa persona no se va a morir, ¿sí? Planteando ese ejemplo de este momento, pues vamos nosotros identificando ya qué cosas sí son necesarias y qué cosas no. Entonces, hay cosas necesarias que son globales, que todo ser humano de cualquier parte de este planeta las necesita, como las que ya mencionamos. Pero también es cierto que hay necesidades que nosotros nos hemos generado en nuestra vida. Por ejemplo, de aquí voy a tocar parte del punto que ya venimos hablando de las emociones y cómo ciertas emociones o con estos ejemplos que voy a dar, vamos a entender cómo hay cosas que para nosotros se pueden convertir en una necesidad. Entonces, por ejemplo, nosotros sentimos la necesidad de pertenecer a algo o a alguien, a un grupo, por eso tenemos un apellido, tenemos una familia. ¿De dónde vienes? Pues yo vengo de tal pueblo, de tal lugar. ¿Quién es tu familia? Ah, esta es mi familia. Se da el caso que cuando una persona es pues como se dice, huérfana o porque es un bebé en este caso que lo dejaron abandonado y se crió con otras personas, estas personas buscan, no saben quiénes son, dicen, ustedes me adoptaron, sí son mi familia, pero es como la familia adoptiva, yo realmente tengo una familia y buscan porque quieren saber su origen, de dónde vienen, ¿sí? Como seres humanos, como personas. Ujú. Y, y esa es una necesidad, pertenecer. Por eso nosotros, por ejemplo, en la adolescencia, por eso los jóvenes o de jóvenes aceptamos que si la copa, que si el cigarrito, porque no queremos sentirnos rechazados y queremos pertenecer, sentimos la necesidad de pertenecer a un grupo. Entonces, para que este grupo de compañeros, de amigos me acepte, tengo que tomar ese cigarro o esa copa, ¿sí?
Porque tenemos, y ahí viene el miedo, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a ser rechazados, ¿sí? Entonces siempre vamos a pertenecer a un grupo, así como los animales tienen su manada, el ser humano siempre va a pertenecer a un grupo de pintura, a un grupo de personas de literatura, a un grupo de gnosis. Siempre necesitamos pertenecer a algo. Es una necesidad que de alguna forma nosotros hemos creado o generado. Entonces también por ese miedo de ser rechazados, por esa necesidad de ser aceptados, el ser humano a veces realiza o hace cosas en contra de su voluntad, por esa necesidad, por ese miedo a que lo rechacen o a que nos rechacen. Entonces, está, por ejemplo, aquí voy a comentar sobre un defecto que forma parte de la falsa personalidad, que lo comentamos en algún momento, de los celos. Los celos, por ejemplo, nosotros vemos a una persona celosa, pero no vemos lo que hay detrás. Y voy a tratar de dar un ejemplo de lo que hay detrás. Por ejemplo, una persona celosa, vamos a poner una persona pues de 30 años, ¿no? Puede ser que esa persona sea celosa porque se sintió, de niña, por ejemplo, tuvo ausencia, a lo mejor familiar. Entonces, para compensar esa ausencia, ahora quiere llamar la atención, o sea, quiere la atención solamente para esta persona. Entonces, ¿qué hace o qué tiene que hacer o cuáles son las cosas que hace para tener esa atención que ella necesita? ¿Sí? Porque es algo que ella siente que necesita. Entonces ahora cela a su pareja, ¿sí? Y le dice cosas, por ejemplo, es que tú no deberías de hablar con nadie más, con alguien del sexo opuesto, porque me tienes a mí. eh, Porque yo tengo que ser lo más importante para ti. Ajá. Eso es lo que dice, por ejemplo, una persona celosa. Yo debo de ser la persona más importante para ti. Ajá. Y entonces la otra persona dice, pero bueno, si eres mi pareja, a lo mejor eres mi esposa, mi esposo, pero ¿por qué nuestra pareja tiene que ser la persona más importante? O tiene que ser no la persona, sino lo más importante en todos los sentidos, que primero estoy yo, primero tienes que buscarme a mí y hablar conmigo, etcétera, ¿verdad? Esos celos como enfermizos. Entonces, vean como una ausencia o una desatención en la infancia puede provocar que una persona sea celosa, pero está celando no nada más a su pareja, sino incluso a sus amigos, puede celar a sus padres porque lo que quiere es que llamar la atención. No quiere que le regalen cosas a los demás, quiere que le regalen a ella. O sea, ella quiere ser el centro de atención debido a una emoción que tiene por ahí de la infancia y entonces ahora siente esa necesidad y actúa pues de esta forma, ¿verdad? Que son personas eh, muy, digo, todos tenemos celos, pero en ese grado esas personas son muy peligrosas. También otras personas, otro tipo de personas, por ejemplo, que no son muy agradables de estar con ellas, que se vuelven un verdadero, pues voy a decir la palabra, como un fastidio, cuando una persona también, por, por, por querer llamar la atención, eh, vamos a suponer que es una persona que sufre mucho y que dentro de ese sufrimiento que tuvo a lo largo de su vida también tuvo rechazos y tuvo ausencias, o sea, no le ponían atención. Entonces ahora quiere satisfacer esa necesidad que en algún momento no tuvo. Entonces ahora, ¿qué hace? No es que lo piense, lo hace, la persona lo hace inconscientemente y todos lo hacemos y todos lo hemos hecho de alguna forma. Entonces la persona, son de estas personas que se toman el papel de víctima muy en serio y entonces la persona dice, cuando yo platico
mis sufrimientos, las personas me ponen atención. Cada vez que yo platico mis penas y mis dolores de vida, las personas me voltean a ver, o sea, tengo la atención. Y en consecuencia de lo que yo les platico, que es muy fuerte, las personas se acercan y me dicen, ay, César, no, pobre de ti, qué bárbaro, cuánto sufriste, tú que se ve que eres tan buena persona, se ve que no matas ni una mosca. Entonces ahí ya estoy compensando la desatención, estoy compensando el rechazo, porque dice, entonces cuando yo platico mi sufrimiento, la gente de alguna forma me acepta y se compadece de mí, que ahí con el yo víctima ya hemos comentado que está el autocompadecimiento, la autocompasión, ¿verdad? Que vienen del orgullo. Entonces vean cómo estas emociones de la infancia o estos traumas empiezan a generar necesidades y por eso hemos dicho que por eso los comportamientos que tenemos ahora de adultos y sí conocemos personas que siempre quieren ser el centro de atención, que incluso se vuelven narcisistas, ¿verdad? Y bueno, una persona que como comenté hace rato, es celosa o es víctima puede ser por satisfacer eso que estamos comentando, la ausencia, la falta de atención, el rechazo que pudo haber tenido en algún momento de su vida. Ajá. Entonces, esa, esa, y por qué dices, pero cómo una persona puede agarrarse de sus sufrimientos para compensar eso? Porque también acuérdense que cuando platicamos eso que nos hizo sufrir o que todavía nos hace sufrir y hasta lloramos, pues así se hace, pues el drama se ve más real, ¿no? De que lloramos platicando nuestros recuerdos, nuestras vivencias. Entonces, acuérdense que se segregan ciertas sustancias en el cerebro que es como nuestra droga. Ujú. Entonces, a estas personas que tienen ese apego terrible a ese tipo de emociones, a sentirse víctimas, las tratan, los tratamientos que llevan son parecidos precisamente a una persona que quiere salir de la drogadicción. ¿Por qué? Porque su droga es eso, la autocompasión, el sentirse víctima, esa es su emoción que prevalece en la vida. Y, y pues aunque suene extraño, pero eso es lo que la hace sentir bien, ¿sí? O hace sentir bien al yo. Ese es su veneno, esa es su droga. Ajá. Entonces, vean cómo el ser humano crea necesidades. Por ejemplo, uno puede necesitar un carro que, aunque no tengamos carro, no es que nos vaya a afectar o que sea imprescindible para vivir, pero en estos tiempos vamos a suponer no es que necesite como tal el carro para vivir, pero sí que necesito un carro porque mi trabajo me queda muy lejos, porque salgo muy tarde y por temas de seguridad, a lo mejor porque pues obviamente es más cómodo por el tiempo que me ahorro en trasladarme de ida y vuelta, etcétera, ¿verdad? Pero podemos necesitar un carro, sí, pero vamos a suponer el caso de que no tengamos dinero para comprar un carro como el que todos queremos, uno nuevo de agencia. Entonces, si compramos un carro, pues que se ajuste a nuestro presupuesto, pues estamos satisfaciendo, vamos a decir, esa necesidad. Pero si yo me encapricho y me aferro a que a fuerza quiero un carro de agencia cuando sé que no tengo para pagarlo, cuando sé que me voy a echar, como se dice, la soga al cuello, entonces ahí ya sería codicia, ¿sí? Que esa es la diferencia. Cuando necesitamos cubrir una necesidad, lo hacemos de acuerdo a lo que se adapta, en este caso, con el ejemplo, a nuestro presupuesto, pero si aspiramos a algo que se sale de nuestras posibilidades, entonces ya estamos hablando de codicia, ¿verdad? Y bueno, lo hemos hecho o hay personas que lo hacen, aunque nos endeude uno, pero uno quiere ese carro, ¿verdad? Que sea nuevo. Ajá. Entonces, ¿qué viene como consecuencia de generarse una deuda
que nos los pudimos haber evitado, pues problemas, dolores de cabeza, preocupaciones. Obviamente tiene uno que trabajar más o a lo mejor buscarse otro trabajo, ¿sí? Y no descansar ni siquiera los fines de semana porque pues es tan grande la deuda y pues las consecuencias de esto, pues como ven, son muchas y todo va a terminar en que se va a afectar nuestra salud por tanta presión, por tanto trabajo, por tanto esfuerzo, por tantas preocupaciones. Ya sabemos que todo eso se manifiesta o se expresa a través del cuerpo y pues uno pierde la salud. Ajá. Lo mismo pasa con una casa. Uno puede, una cosa es necesitar una casa porque es necesaria para vivir, pero una cosa es una casa, poniendo el mismo ejemplo, que se ajuste a nuestro presupuesto y otra cosa es querer una residencia, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo es diferente la necesidad que la codicia y entran ahí otros factores. Es que quiero ese carro nuevo porque así la gente, volvemos al mismo punto, es que un carro nuevo llama la atención, entonces la gente me va a voltear a ver cuando me vean manejando ese carro. Mis vecinos me van a voltear a ver, me van a envidiar. Entonces vean que viene ahí otra vez el querer llamar la atención, ¿sí? Cuando usamos ropa nueva y a todos nos pasa y nos ha pasado, cómo camina ropa nueva, zapatos nuevos y bueno, uno se siente todo un artista, ¿verdad? Entonces, vemos cómo de una forma o de otra queremos llamar la atención. Sí, otra forma de llamar la atención que no está exactamente vinculado con la necesidad y la codicia, pero es cuando nos ves, alguien se viste de forma muy extrovertida, ¿verdad? Al final, ¿qué quiere esa persona? Aunque diga que no, porque lo hace de manera inconsciente, no tiene conciencia de lo que hace, pero lo que quiere es llamar la atención. Entonces, ¿para qué? Para compensar esas emociones que vemos cómo si es necesario. Una vez más, vemos cómo si es necesario este, trabajar esto de las emociones, ¿verdad? Eh, bueno, entonces creo que con esto va quedando un poco claro la diferencia entre una necesidad y la codicia. Ahora, también podemos, no nada más se puede codiciar el dinero, se puede codiciar un puesto en el trabajo, un título, se puede codiciar incluso vamos a suponer si el cura de la iglesia tiene pues al sacristán, está el monaguillo, pero obviamente el cura o el padre de la iglesia es la mayor autoridad en esa iglesia. Y el monaguillo puede decir, ay, me gustaría ser un día ese padre, porque él no hace nada, suponiendo, ¿verdad? No sé cómo funciona eso, pero pues él nada más manda y todos aquí hacemos y deshacemos y él nada más viene a dar la misa y se va, ¿no? Por ejemplo. Te dice, me gustaría ser como el padre, entonces ahí está codiciando, pero no está codiciando eh, el ser padre por el hecho de estar más cerca de Dios o algo que debería ser lo más correcto, ¿no? Sino por el hecho de que tiene ese poder de mandar, ¿verdad? Y que la gente le hace caso y que la gente se le acerca y volvemos al punto de llamar la atención. Yo quiero que me volteen a ver, que me tomen en cuenta, porque aquí lo que dice el padre es ley, entonces yo quiero así que lo que yo diga la gente me tome en cuenta. Y a su vez el padre ve al obispo y dice, yo quisiera ser como el obispo porque como que trae un mejor carro que el mío y le pagan más. Y el obispo quiere ser como el cardenal y el cardenal quiere ser papa. Entonces se codician puestos, títulos, se puede codiciar grados espirituales porque alguien, no sé, en algún momento en los tiempos de Buda, vamos a suponer, ay, miren, Buda alcanzó la iluminación. Pero bueno, ahí es un tema un poco complicado porque pues, para alcanzar la iluminación uno ve
ya como si hubiera nacido iluminado, y no, y todo lo que tuvo que pasar para llegar a esa iluminación, pues esa es la parte que ese trabajo no lo vemos, nada, no, ah, sí, Buda, ¿no? Pues, el iluminado, sí, pero ¿qué tuvo que hacer para llegar ahí? Entonces, también se pueden codiciar grados espirituales. Ay, es que yo a esta persona la veo muy tranquila, muy serena y yo quisiera ser como esa persona. Bueno, y sí, sí puede ser como esa persona, pero tienes que trabajar, por ejemplo, tus emociones. Tienes que comprender muchas cosas para que logres un estado, pues por lo menos de armonía, ya no digamos de paz, de total de paz, pero sí por lo menos de armonía, ¿verdad? Entonces, nosotros nos la pasamos codiciando o ambicionando cosas que no son una necesidad, como ahora, por ejemplo, también pasa que en el tema de la codicia, que porque mi hermano se compró una pantalla más grande que la que yo tengo, pues ahora yo quiero una también de esa, ¿verdad? Pero ¿es una necesidad? No. Entonces, con esto que estoy comentando hasta ahorita, la idea que quiero que ustedes se queden es que debemos, no es que no compremos un carro, no que no compremos una pantalla o una casa, no, claro que no, se trata de que si lo que vamos a adquirir o lo que pretendemos adquirir realmente es una necesidad o solamente estamos satisfaciendo la codicia, es decir, un capricho, ¿sí? O algo simplemente porque es envidia, pues puede venir de la envidia, pues va de la mano con la codicia. Ajá, porque yo quiero eso que aquella persona tiene. Entonces, debemos de, porque también le estamos, o sea, ¿y por qué? Porque estamos diciendo que nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza si ahora analizamos lo que vamos a comprar, si es una necesidad o no, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, también hay otra necesidad que esto también es un poco fuerte, el darnos cuenta y el aceptarlo. Por ejemplo, nosotros cuando queremos así que nuestros hijos sean como que perfectos, como hemos comentado, niños de 10, detrás de eso se oculta esa necesidad de que como padres nos den ese reconocimiento, porque cuando hablan mal de nuestros hijos, dice uno, es que no van a hablar nada más mal de ti, también van a hablar mal de mí. Y yo no quiero que digan que soy un mal padre, porque tampoco, así como queremos tener, ¿no? Mantener nuestra máscara de buena persona, así también queremos formar o sentimos la necesidad de tener una máscara de buen padre. Y si mi hijo va mal en la escuela y me llaman a hablar de la dirección, cuando yo entro a la escuela, al salón o a la dirección, ¿cómo se me queda viendo la maestra? ¿Cómo se me queda viendo el director o la directora? Con cara de que, ay, usted es el papá de este chamaco, de este, pues, el calificativo que le ponga, ¿verdad? De este destroyer, que es un desastre, que no cumple con la tarea. Y entonces uno con esa mirada que nos dice todo eso, también va también ahí la etiqueta de, pues es que de ser eres un mal padre porque no puedes controlar a tu hijo, porque no te obedece, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso también nosotros exigimos tanto a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de que nos vean como buenos padres. Y a veces nos comparan y eso pasa en la familia. Mira, vinieron los hijos de tal y mira, todo bien, pero nada más llegó César con sus hijos y se hizo un desastre. Ajá. Entonces, ¿qué va detrás del comentario? Que César es un mal padre. Entonces, nosotros no queremos que digan eso. Ujú. También por eso somos muy exigentes con nuestros hijos. Y también les exigimos el título, el que salgan adelante. Queremos que ganen bien, pero también detrás de ese que quiero que triunfes en la vida va de que estoy asegurando mi futuro, porque si mi hijo estudia lo que yo le digo y llega a ganar bien, eso quiere decir que me va a pasar mi pensión, que me va a pasar mi quincenita también, ¿verdad? Porque como yo le pagué la carrera, pues él me tiene que pagar, me tiene que compensar eso que yo di. Ujú. También eso a veces los padres
lo podemos llegar a hacer con toda la intención o a veces de manera inconsciente, pero detrás de ese, es que quiero que le vaya bien a mi hijo, es que yo también estoy asegurando, pues, mi despensa por lo menos, ¿verdad? Entonces eso es muy grave que los padres le queramos cobrar a los hijos lo que hicimos. Porque si son ¿por qué nos hacemos padres o por qué la divinidad nos da esa oportunidad de ser padres? Porque de esa manera aprendemos a amar a otra persona que no seamos nosotros mismos. Y aprendemos a dejar o abandonar ese mundo del egoísmo, porque obviamente si no hay mucha comida, yo les sirvo a mis hijos, aunque yo me coma nada más un taco. Eso lo hacen ustedes, eso lo han hecho todos los padres. ¿Por qué? Porque aprendemos a no ser egoístas con nuestros hijos, porque entonces les damos y les damos, ¿verdad? No, a veces no se escatima. Y bueno, también se da de una forma inconsciente y desmedida, pero en el sentido de que uno no titubea en darle a los hijos, porque lo que quiere es eso, darles, que estén bien, que estén contentos, etcétera. Ajá. Entonces, eh, también está esa parte, ujú, que a veces nos sentimos muy buenos padres, pero cuando comentamos esto, de repente ahí, pues sí, llega a uno a sentirse identificado y pues sí no es agradable darse cuenta de esa parte, ¿verdad? Entonces, vean cómo nosotros vamos creando necesidades. Hay personas que necesitan el alcohol para vivir, eso ya lo sabemos. No, pero yo no, si yo nada más tomo los sábados, sí, pero ¿qué pasa? Y hay que observar eso en nosotros. ¿Qué pasa si este sábado no tomas? Ay, pues es que si no tomo me voy a sentir encerrado en la casa, me voy a aburrir. Pues yo no lo hago por tomar, yo nada me tomo 2 o 3, pero pues para convivir con los amigos, pero yo no me emborracho. No, pero al final es una necesidad, ¿sí? Que tengas que consumir alcohol y que lo tienes que hacer para que te acepten ese grupo de personas. Ajá. Entonces, ¿cómo saber si dependemos de algo? Ya lo dijimos en algún otro momento, pero sí, puede ser incluso decir, bueno, esta semana no voy a ver esa serie que tanto me gusta. ¿Y qué pasa? Y me voy a dar cuenta que a lo mejor se convirtió el ver la serie, por lo menos un capítulo cada día, se convirtió en una necesidad, porque cuando no lo veo, no veo ese capítulo, me pongo ansioso o me siento mal o me aburro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así puede ser una novela, puede ser el fútbol de los domingos, los señores que no pueden estar, entonces es una necesidad, pero creada por un yo, no es que sea como tal necesario, ¿verdad? Entonces, también hay necesidades que sí son relevantes y que esas no las consideramos necesidad. Por ejemplo, puede ser orar en la mañana. Si nos levantamos muy a prisa, que apenas si nos dio tiempo de lavarnos los dientes antes de ir al trabajo, pues no nos vamos a acordar de que es necesario hacer una oración, que cuando me acuesto cada noche es necesario dar gracias, ¿sí? Que es necesario relajar el cuerpo de vez en cuando y si puedo todos los días. ¿Por qué? Porque es necesario, porque estoy muy abrumado, muy frustrado, muy estresado. Tuve un día pues muy pesado, entonces necesito, esa sí que es una necesidad. Pero hay personas, digo, no ustedes, pero sí conocemos a alguien que le hablas de meditación y dices, ay, eso, que es la meditación. Piensan que es como una especie de tontería. Ujú. Y bueno, eh, se pierden la oportunidad de experimentar esto, ¿verdad? Pero esas sí son verdaderas necesidades. Acercarse al ser de cada uno de nosotros. Esa debería ser nuestra primera necesidad incluso antes de comer. Antes de comer, la necesidad, la prioridad en nuestra vida debería de ser acercarnos al ser, hacer la voluntad del ser. Ujú.
Es así, eso sí debería ser lo más importante en nuestra vida, debería ser nuestro propio ser. Porque gracias a Él existimos, gracias a Él estamos aquí, gracias a Él conocimos la gnosis, gracias a Él tengo trabajo, gracias a Él tengo familia, como, tengo un techo, me visto, tengo un carrito, del que sea, viejito o nuevo. Todo es gracias al ser, todo. Entonces debería ser lo más importante, eso sí. Y una necesidad por arriba del alimento, ¿sí? Y ya de ahí, bueno, las importancias, pues la familia, la pareja, los hijos, etcétera, ¿verdad? Pero la necesidad o nuestra prioridad número uno debería ser, y ojalá así sea en un momento para todos nosotros, que sea el ser. Es así que es una necesidad. Porque el que se conecta con Dios, el que tiene Dios dentro de él, que lo siente, que lo vive, ¿qué otra cosa puede necesitar? Si Él de por sí nos da todo, aunque estemos alejados de Él, pues estando con Él de la mano, pues ¿qué nos va a faltar? Lo necesario, lo que entendemos ahora como necesario, lo vamos a tener, créanme, lo vamos a tener. Ya lo demás es codicia. Ujú. Pero sí que el ser nos da lo que necesitamos y muchas veces también nos da un poquito más. Ujú. Él nos evalúa y dice, bueno, aquí, ahí te va un regalito, ¿verdad? Y nos da un poco más de lo que necesitamos. Entonces, voy a leer un poco lo que tenemos en la diapositiva o en la hoja. El dinero ha asumido tal valor exagerado y desproporcionado porque psicológicamente dependemos de él para nuestro bienestar. ¿Es necesario el dinero? Sí, sí, porque pues todo en este mundo desafortunadamente se mueve con el dinero. Ojalá y pudiéramos regresar al trueque, era maravilloso el trueque, pero ahora todo se mueve por el dinero. Entonces, ¿es necesario para vivir este mundo? Sí. Para el mundo de la conciencia no es tan necesario. ¿Por qué? Porque ya lo dijo Francisco de Asís, los pájaros no siembran ni ciegan y Dios los alimenta. Los lirios del campo no trabajan y Dios los viste mejor que, bueno, dice un nombre, ahorita no recuerdo, pero creo que dice que ni Salomón en su máxima gloria se vistió como un lirio del campo, ¿sí? Entonces, si Dios le da de comer a las plantas o viste a las plantas, las hace crecer, las desarrolla a un animalito, a un ave, nosotros que somos su mayor creación, lo más elevado de la creación, ¿será que no nos daría de comer? Pues claro que sí. Entonces sí es necesario, pero, pero hay que saber usar el dinero. Dice, bueno, continúo leyendo. El ser humano es demasiado pobre internamente y por eso necesita del dinero y de las cosas para su sensación y satisfacción personal. Es decir, como nos han metido la idea, nos los han tatuado casi en el cuerpo de que sin dinero o que con el dinero vamos a alcanzar la felicidad, pues uno, como pertenece a un sistema, pues vas caminando con ese sistema, porque es lo que nos han hecho creer y si no tienes mucho dinero, pues eres un pobre y entonces no tienes lo que yo tengo y etcétera, ¿verdad? Entonces nos da satisfacción, nos da placeres, pero el dinero no, la mayoría de las veces no da felicidad. Una cosa es que dé placeres materiales y otra cosa es que dé felicidad. La felicidad viene de la conciencia, la felicidad viene del amor, la felicidad viene de la paz y esa nosotros la podemos conseguir y ya sabemos cómo, porque no la venden en ningún lado. Sí, que es bonito estar en un carro nuevo, entrar a una casa lujosa, cómoda, pero la gente que vive así no es feliz. Y ya hemos comentado sobre los artistas y aquí es lo mismo.
¿Cuántos artistas están ahí en el ojo del huracán porque se están divorciando, porque ya se están peleando la herencia, etcétera? O están viendo quién se queda con los hijos y entonces, pues sí, tienen tanto dinero, pero están más relacionados con el dinero, como dice acá abajo, dice, cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, ni el asceta ni el avaro codicioso, ni el asceta ni el avaro codicioso han comprendido nuestra justa relación con este. O sea que no sabemos utilizar el dinero y no ponemos como un límite. El dinero puede comprar esto y esto otro, o sea, bienes materiales, pero por ejemplo, ustedes, ahora que hicimos este trabajo de las emociones, ¿con cuánto dinero creen ustedes que pueden sanar sus emociones negativas? ¿Cuánto creen que pueden pagar para sanar sus emociones? ¿O a quién le tendrían que dar ese dinero para que se la sanara? Nadie lo puede hacer, solamente ustedes, porque si ustedes, si nosotros no queremos soltar la culpa, no queremos soltar el rencor, así tuviéramos en nuestra mano ahorita 100 millones de dólares, íbamos a estar igual de frustrados, igual de amargados, igual de culpables. Nada más que con la bolsa llena, pero igual. Psicológica y emocionalmente, igual. Obviamente tratando de compensar ese vacío existencial, ese vacío interior con las cosas materiales, pero no, nunca se iba a llenar. Y de todas maneras, aunque fueran 100 millones de dólares, en algún momento se nos acaba y hasta ahí se acabó la alegría y la aparente felicidad. Entonces, cuando comprendemos nuestra justa relación con el dinero, termina de hecho el dolor del desprendimiento y el sufrimiento espantoso que nos produce la competencia. Entonces, ahora se convierte uno en el dador alegre y entonces sabe que a lo mejor tiene dinero en la bolsa, pero que eso aunque tenga mucho dinero, no, eso no le va a ayudar a conseguir, a conquistar o a conseguir a su ser, a unirse con el ser. Que el dinero, por mucho que tenga, no le va a dar paz mental, al contrario, porque ahora está preocupado porque no lo vayan a secuestrar, porque no se vayan a querer meter y robar a la casa, que no le vayan a robar el carro, entonces le pone una reja, ¿verdad? De acero para que nadie abra. Y bueno, y todas estas cosas. Entonces, por esos detalles es que el dinero no da la felicidad y por muchos más. Entonces dice, ya se va a cortar y ahorita entramos, unos minutitos. Hoy en día nuestra relación con el dinero se basa en la codicia. Y sí, desafortunadamente siempre queremos ganar más. Siempre queremos porque necesitamos más cosas que comprar, ¿verdad? O esa es nuestra idea, la idea que nos han vendido, que necesitamos muchas cosas para ser felices. Ujú. Y, y pues no es así, ¿verdad? Ahora nos damos cuenta. Entonces, queremos la casa que tiene pues el amigo, el vecino, queremos los muebles que tiene también el vecino,